cambio, los israelíes en represalia lanzaban sus propios ataques con los que arrasaban aldeas y pueblos. Pedimos a la historia que justifique por qué se inician las guerras. La guerra que estalló en 1967 fue un acontecimiento decisivo en los años 60. La guerra árabe-israelí de 1967, que algunos calificaron como la guerra de los 6 días, fue una guerra esperada, incluso ansiada. Israel había triunfado en 1949 porque las naciones árabes estaban divididas, separadas y desorganizadas. Ahora el mundo árabe tenía en Nasser a un líder, y en el naserismo, una forma de pensar que lo unía. El mapa muestra a Israel como una diminuta nación rodeada de países más numerosos, más fuertes y a menudo más ricos. El peso de la expectación entre la gente de la calle de todo el mundo árabe presionaba a Nasser. Todo el mundo árabe quería la derrota de Israel y que se restableciera el honor árabe. A los rivales de Egipto, aquellos gobiernos árabes de los que se había mofado, gobiernos que habían vivido temiendo una revolución inspirada en Nasser, les encantaba pedirle que cumpliera su promesa. La historia muestra que durante 1967 todos los indicios anunciaban que las naciones árabes estaban contemplando una guerra. Siria, Egipto y Jordania se aliaron formalmente. Nasser exigió entonces que los observadores de las Naciones Unidas, estacionados en Sinaí, en la frontera egipcia con Israel, fueran retirados. La ONU accedió. Nasser volvió a imponer un bloqueo naval al puerto de Israel en el Mar Rojo, un acto que había provocado la guerra en 1956. En la primavera de 1967, los discursos de Nasser se hicieron cada vez más sangrientos, amenazando a Israel con la total destrucción. Las fuerzas egipcias comenzaron a concentrarse en Sinaí. Al preguntar cómo se inician las guerras, es arriesgado pretender adivinar intenciones ocultas. Podría ser que Egipto quisiera forzar una victoria política amenazando con una guerra. Aquellos filósofos y teóricos que repiten la poco clara y circular máxima oriental de que todas las batallas se ganan y pierden antes de librarse, se ven desmentidos por los acontecimientos reales y sobre el terreno en 1967. Mientras las naciones árabes se preparaban para combatir, el Estado judío tomó la iniciativa. Se hizo con su destino, y el 5 de junio de 1967, la Fuerza Aérea Israelí lanzó ataques preventivos y por sorpresa contra la Fuerza Aérea Egipcia, destruyendo su eficacia. En esa misma mañana los aviones israelíes regresaron rápidamente y atacaron a las fuerzas aéreas de Siria y Jordania. En las primeras horas de la guerra, 400 de los 700 aviones de combate árabes fueron destruidos y sus bases inutilizadas. Ese primer día, el mito se unió a la historia. Nasser afirmó que la sorpresa israelí solo había tenido éxito porque la aviación estadounidense y británica había colaborado en el ataque. Un rumor que aún circula hoy en día. Israel aprovechó su total supremacía aérea con una despiadada invasión terrestre de sus enemigos, poniendo a los egipcios en fuga con una poderosa ofensiva de sus blindados, expulsándoles del Sinaí hasta el otro lado del Canal de Suez. La guerra de 1967 no fue simplemente una guerra del desierto. En la ciudad de Jerusalén, dividida entre Israel y Jordania desde 1949, y en Cisjordania, la punta de territorio jordano que penetra en Israel, la guerra de los 6 días fue una guerra de infantería, una guerra calle por calle, casa por casa, colina por colina y campo por campo. La superioridad aérea israelí significó que Jordania no pudiera apoyar a sus fuerzas y que se replegaran en retirada
expulsadas más allá del Jordán. La Guerra de los 6 días fue una carrera contrarreloj para obtener el botín de la victoria. Israel sabía que en cualquier momento podía llegar una resolución de la ONU, una restricción de Estados Unidos, que significaba que las fuerzas judías quedaran a un paso de obtener la victoria total. A 2 días de comenzada la guerra, la ONU ya había ordenado un alto el fuego, pero Nasser se aferró desesperadamente a la idea de que, de algún modo, podría arrebatarle un triunfo a la derrota, y siguió luchando. De hecho, esto solo significó su fracaso al intento de salvar a su ejército de la destrucción total. 15.000 egipcios murieron mientras sus fuerzas eran expulsadas del Sinaí. Israel se detuvo en la orilla oriental del canal de Suez. Cuando el 8 de junio Egipto aceptó el alto el fuego, fue demasiado tarde para las reclamaciones. Si bien había combatido intensamente contra Egipto y Jordania, no habían habido combates en la frontera con Siria. Los cañones ya no retumbaban en el sur y en el este, cuando las fuerzas israelíes atacaron los altos del Golán, unas tierras altas importantes estratégicamente desde las cuales Siria podía dominar por completo el norte de Israel. Los sirios también fueron puestos en fuga. El 10 de junio se pidió un alto el fuego en los altos del Golán. El alcance de la victoria israelí fue asombroso. Los sueños de Nasser se hicieron añicos y el naserismo se convirtió en un poder destrozado. 15.000 egipcios muertos se opondrían a un total de bajas israelíes de solo 777. Los soldados que lucharon en la Guerra de los 6 días se quejaron del mito que había nacido sobre la imbatibilidad israelí y la ineptitud árabe. Mitos que ensombrecerían y oscurecerían las verdaderas lecciones de la historia. Israel había ganado con osadía, apostando, iniciando la guerra antes que fuera atacado. Por primera vez en su historia, Israel tenía unas fronteras seguras. Ahora sería difícil para la guerrilla árabe entrar en el país para atacar. Ahora la artillería israelí estaba instalada en los altos del Golán, capaz de amenazar a Siria. Pero la victoria de 1967 trajo nuevos problemas a Israel que persistirían toda una generación. En 1948 Israel había llevado a cabo una limpieza étnica de la población palestina árabe, pero ahora, en 1967, no podía expulsar por la fuerza al más de 1 millón de palestinos que vivía en Cisjordania y la Franja de Gaza, en lo que se llamaría territorios ocupados. Israel inició la ocupación de estos territorios con la idea de ser un gobernante iluminado, creyendo que podía conseguir que los palestinos pensasen que era una buena medida. En realidad Israel, a través de su victoria, se ganó un enemigo interior, una población rebelde y mal dispuesta. Y los territorios ocupados aún crearon más problemas. Ahora el moderno Israel ocupaba las fronteras del Israel bíblico, y la línea dura de los religiosos judíos ultraortodoxos se mostraba poco dispuesta a entregar este territorio. Derrotados en el campo de batalla, los árabes optaron por el terrorismo y la guerra de guerrillas. Los noticiarios se llenaron con las acciones de pequeños grupos herméticos que se apoderaron de los titulares, horrorizando al mundo. El Reino Unido ya se había enfrentado a una decidida campaña de violencia terrorista cuando primero los árabes y luego los judíos se habían sublevado contra el gobierno del imperio en Palestina. En la década de los 60 varios grupos guerrilleros árabes se unieron bajo el nombre de Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, con un brazo armado, Al-Fatah, acrónimo árabe que significa victoria, y bajo el liderazgo de un hombre que se convirtió en símbolo de la política en Oriente Medio, Yasser Arafat. El terrorismo de la OLP ofrecía a los palestinos la única vía para golpear a Israel. Con los ataques dirigidos directamente al Estado judío cada vez más difíciles, la OLP es quizá más tristemente recordada por sus acciones fuera de Israel. Por el secuestro y destrucción de aviones y, de manera más trágica, por el secuestro y asesinato de los atletas israelíes en los Juegos Olímpicos de 1972.